¿Cuánto es el cortante máximo? Ya tenemos el diagrama. 2.5. Y de todo y los puntajes, 2.5. 2.5. 2.5 toneladas. ¿Eso salió? Sí. ¿Se acuerdan haber sacado la franja horizontal y las dos verticales? Los ciclos, el mayor. Sí. Ese sí se queda con el mayor de todos. Lo único que hay que ver es si este constante, ¿qué es esto? Capacidad o demanda. 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 Todo lo que sale de los diagramas es demanda. Por lo que sale del momento vector, el diagrama importante es demanda. Proviene de las cargas. Esta es la demanda. Tengo que chequear demanda versus capacidad. Y la capacidad es esta. Lo que te resiste el concreto sólido. Aunque ahí no hay estribos. A diferencia de las vigas. Entonces lo que hay que hacer es calcular cuál es el corte que resiste nuestra losa. Con la fórmula de acá que significa eso. El cortante de concreto será 0,53, 210, franja de 1 metro, ¿cierto? 100. Nuestra losa era de 16 menos 3, era el efectivo. Eso lo multiplico, lo dividen entre 1000 para que ya me den toneladas, para poder comparar. Entonces acá lo que estoy calculando es la capacidad. $9.984. Entonces sería 9.98. con dos decimales. 9.98. Puedo decir que ya está bien. Lo demás está por debajo de la capacidad. ¿Esto qué cosa es? Capacidad. Nominal. Claro. Es capacidad, pero nominal. Con eso diseñamos. Hay que reducirlo. El líder, lo que resiste, ¿cuánto es el coeficiente de reducción de corte? 85. 0,85. Ese resultado, con ese voy a chequear. $8.48. Entonces, la capacidad reducida, que es la que se usa en diseño, 8,48. ¿Cuánto está actuando? 2. Pues estoy sobrado. Más del doble. Y ya está. Entonces, esa es la última verificación que se hace. Es rarísimo el losa maciza que no pase el cortante. Es rarísimo. Tiene que ser una losa demasiado cargada, que tenga demasiada carga para que haya corte alto. Generalmente las losas absorben el corte transilos. ¿Y qué pasaría si es que por ave no pasa el cortante? ¿Qué podría ser? ¿Qué decisión tomamos? ¿De qué depende la capacidad? Para empezar, De primas. pues en 210 pasas a 240, 280, 315. Si pese a eso no llega a pasar el cortante, caballero, ¿sabes qué? Porque este es un metro, franja de referencia. Para que suba esto, y si aumentas el espesor de losa, tienes que recalcular todo, porque ya el peso propio de la losa va a subir, va a cambiar. Tienes que recalcular tus aceros nuevamente, todito. O sea, lo que puedes hacer, si te pasa eso, subes el espesor y al toque chequeas cortante. Por lo menos con lo que ya tienes. ¿Me entiendes? Porque este cortante proviene del espesor inicial, 16. Ya lo voy a pasar a 17 o a 18. Tú ya sigues. Esa losa va a pesar más y esto va a subir.
pero preliminarmente lo chequeas, ¿no? Y si ves que hay una diferencia pues, del 50% más, ya recalculas a ceros, vuelves a calcular peso propio y haces otro ciclo. Y nuevamente chequeas una vez más el cortante ya por peso. ¿Okay? O lo otro que puedes hacer es saque de grafita tu diagrama de cortante. Como ya tienes el espesor nuevo, ya puedes conseguir peso propio, puedes calcular tu carga última y calculas cortantes al propio. Si ese es tu problema, ¿no? Que no pasó con. Pero generalmente siempre la diferencia es, bueno, unos 2-1, 3-1 a veces. Entre el corte que absorbe y el corte que actúa. Bien, entonces, eso es lo que estaba faltando, una explicación de un corte. Incluso si no te pasara a caso extremo, ya puedes usar la fórmula detallada. Porque acá esto te va a dar un mayor valor que te sale más de 9,98. Eso ya creo que lo hemos conversado, un cálculo detallado. Que puede salir 10 puntos y pico, puede salirte 11. Ya no fue con eso, ya pasa tu diseño. Acuérdense que esto no está tomando en cuenta el efecto que tienen los aceros horizontales en resistir cortante también. Esos aceros también resisten corte. Con eso no los estamos tomando en cuenta en nuestros cálculos, con esto sí. Este de arriba es como que losa fuese sin acero. Así es losa, puro concreto. Eso te bota de arriba. Pero lo cierto es que tú tienes aceros cada cierta distancia. En una y en otra dirección, en este caso, direccional. Entonces, estos aceros que están en rojo, los hemos calculado para que resistan tracción, pero resisten corte, ¿no? ¿El acero te resiste corte? Claro, pues. Ahora agarra un acero y trata de hacerlo este. No se te va a ir como mantequilla, no tienes que meterle una fuerza de corte inmensa. Si se ha hallado las cosas a veces. Pues estos aceros rojos, si bien han sido calculados para resistir tracción, también a su vez cuando actúe cortante se van a poner a ser cortados. Entonces el corte que te corta los aceros longitudinales que has calculado está considerado. Por eso es que con esta fórmula detallada, tomando en cuenta el cortante de estos aceros, este valor te sale más grande, mayor. Ya no te va a ser 9,98, te va a salir más. Pues eso puede ser otra alternativa. Lo más práctico al inicio es subir F'. Por eso, dependiendo de la carga, se arranca con un F' 210, por si acaso. Si tienes algo mejor contingencia, vas subiendo el F'. Ya saben que lo mínimo para estructuras, según la de 060, capítulo 21, el F' mínimo de estructuras es 210, no 175. La recomendación del capítulo de sismo. Entonces, ahora sí ya pasamos con las dichosas placas. Al final hacemos un espacio de unos minutos para, pues, si hay dudas sobre el trabajo, ¿no? No cómo van a resolver el trabajo, sino que les está pidiendo el trabajo. Cosa distinta. No me van a preguntar cómo hago esto, cómo hago. ¿Qué se está pidiendo el trabajo? Si hay dudas sobre eso, ¿no? ¿O qué se espera del trabajo? Justamente, si lo han revisado el trabajo hay que analizar y pensar. Analizado los trabajos copy-paste, por lo menos acá van a tener que sentar, analizar, pensar y ver la forma de resolver, por lo menos la etapa inicial, ¿no? Ya diseño de los mecánicos, pues agarrar sus cadillos, todo lo que hemos hecho ahora, no hay mucho que pensar, es mecánico. Encontrar las longitudes de los paños y todo eso, ahí sí hay que analizar bonito y pensar, porque tiene sus candados, ¿no? Ok, entonces vamos a ver dichosas placas
El nombre técnico correcto son muros estructurales, obviamente de concreto armado. Desde la ingeniería confinada también se llaman muros estructurales. Estos son muros estructurales de concreto armado. Y muy a la peruana estamos acostumbrados a decirle placas. Esa es una jerga peruana, prácticamente, ¿no? Decirle placas a los muros estructurales. En México le dicen placas a las losas, por ejemplo. Ustedes agarran algunos videos mexicanos y por ahí están estudiando algo, placas, 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 están refiriendo a las losas. Entonces, bueno, dicen que el origen de ese error es fonético al momento de haber traducido inicialmente al español el concepto de muros estructurales y ahí quedó. Pero al margen de eso, ¿para qué le ponemos placas a nuestras estructuras? Y con columnas vemos que está suficiente. ¿Por qué le ponemos placas? Resistencia al sismo. Rigidizar. ¿Y qué te absorberá la placa? Estructuralmente hablando, ¿qué tipo de esfuerzo? Sísmicos. Entonces, aparte de rigidizar, que es una función, la función principal estructuralmente hablando es que las placas te absorben esfuerzos de corte altos. Entonces, en una estructura, cuando tú le pones placas, las placas es como un imán para el cortante. Estamos hablando de carga sísmica. Y ahora en adelante, cuando hablemos de placas, en general, borre su chip de cargas de gravedad y piensen en cargas de sismo. Básicamente es la función principal de una placa. Los trabajamos, los diseñamos y todo. También absorben cargas axiales, hay momentos, pero principalmente buscamos que absorban cargas sísmicas. Ya ustedes han llevado pues, en sísmica el famoso SUB. El método estático y también el método dinámico, lo que se hace encontrar es el cortante basal. Esta es tu carga sísmica que actúa horizontalmente. Las placas de qué piso serán las que absorben más cortante, desde el primer piso, segundo, tercero. Primer piso. Primer piso, ¿cuál es el de las columnas? Primer piso es para absorbe el cortante total. Y se distribuye entre todas las placas y columnas que haya. Y te absorbe las cargas de gravedad total también de todo el edificio. Básicamente las columnas. Vamos a ver que las placas también absorben cargas de gravedad, pero están pensadas más para absorber cargas de sismo. Entonces, les decía, porque las placas es como una especie de imán. Entonces, cuando tú empiezas a poner placas en este edificio, por ejemplo, y empiezas a poner placas, entonces este cortante sísmico inicialmente se distribuye en columnas, pero ya cuando le pones placas, las placas absorben más cortante sísmico. Es como jala más el corte sísmico. Entonces las placas al final te van a absorber mayor porcentaje de sísmico total. Pues ahorita estas columnas están absorbiendo el 100% en una placa. 100%. Empiezan a colocar placas y las placas empiezan a jalar el porcentaje. Y en un momento en que las placas absorben la mayor cantidad de cortante sísmico. Entonces, esa es una de las características. Entonces, una función principal es esa, que te absorban el corte sísmico. Y obviamente te rigidizan las estructuras. Al momento de estructurar, vamos a ver en un momento, hay que tener cuidado también donde ubicas sus placas. La estructuración es importante en este caso, porque las placas son sumamente rígidas. A diferencia de las columnas, ¿no? Pues básicamente eso es lo que hace una placa. Por ejemplo, de los años 70 hacia atrás no se solían usar placas. Esos edificios antiguos del IVA, cerco histórico, todos son puros córdonos. En Mánuco mismo, ¿cuántos edificios tienen placas? Es puro córdono, luego albañilería, ¿no? Que es la otra metodología. Y después ya se empieza a utilizar, sobre todo en Lima, que es zona 4, sísmica. Entonces, ya incluso por exigencia normativa hay que rigidizar más las estructuras para el control de derivas. Eso ya empuja a los diseñadores o proyectistas a ubicar placas en los edificios para que pase el control de derivas. ¿Cuál es el problema actual?
en edificios pues, de mediana altura, o no hay placas o hay pocas placas. De mediana altura hablamos de 5 pisos, 6 pisos, 4 pisos. Acá mismo en la aldea ustedes pueden ver estos 6 edificios, ninguno tiene placas. El nuevo tiene algunos. El Huánuco no es tan crítico, pues estamos en zona 2. Pero en Lima, zona 4, de alto riesgo sísmico. Pues ahí sí conviene en edificios de 5 o 6 pisos poner alguna placa, para que cuando venga el señor sismo las placas jalen ese cortante y no se dañe el edificio, o evitar el daño del edificio. En Lima ha habido un sismo de 6 puntos y pico en proporción. Y está cerrado el Marcomar, no sé si lo habrán vuelto a abrir. Ahí es donde vienen los problemitas, ¿no? Mientras no hay el señor sismo, todo bien. Cuando viene el señor sismo, te va a poner a prueba tu estructura, ¿no? Lo hiciste o no lo hiciste bien. Hay que tener cuidado en este tema, ¿no? Les decía, por ejemplo, acá hay un edificio, este es el Hotel San Isidro. Pues observen cómo acá han configurado las placas básicamente en la zona central, cajas de escalera, puntos, puede ser también cajas de ascensor. Y ya le hay algunas placas pequeñas por acá. Entonces, cuando estructuras es colocar, pues, dónde va a ir placa, dónde va a ir columna. Tienes que buscar que haya cierto equilibrio, cierto balance, ¿no? Placas, columnas. Entonces acá la zona más rígida está tendiendo al centro, ¿no? La zona más rígida. ¿Qué pasa si no balanceas bien tu estructuración? De pronto pones placas por acá y ya la rigidez se viene y pasas hacia la derecha. ¿Qué efecto le va a producir al edificio? Corrosión. Porque acuérdense que hay un centro de rigidez, hay un centro de masa. El centro de rigidez y el centro de masa se alejan más, hay más torsión. Entonces, el edificio no solamente va a oscilar, sino a la par que oscila se tuerce. Entonces, oscila como así y se empieza a torcer. Y la torsión, ¿qué cosa hace? Las que paran paso, como se dice, son las columnas del borde, las de las esquinas, son las primeras en reventar por efecto de la torsión. Se dañan. Entonces, la estructuración es todo un proceso. Haces tu estructuración inicial, haces tu corrida de tu modelito, tu análisis estructural, verificas torsión, no te rinde o estás sobrepasando un valor máximo normativo, reubicas tus placas, pones sobre el canal, hasta lograr que tengas una torsión reducida, ¿no? Y eso estamos hablando de una irregularidad nada más, ¿no? Aparte hay irregularidad de rigidez, hay irregularidad de resistencia, en fin, ¿no? Todos esos tipos de irregularidades que contempla la ISO 30. Este es el edificio en Lima también. Observen cómo acá el proyectista ha puesto grandes placas acá y al extremo básicamente. Este es factible cuando acá tienes un vecino y en otro lado tienes otro vecino. Pero si esto fuese en esquina, por ejemplo, no haces esto porque por acá es ventana. Los edificios en esquinas son bien peligrosos por el tema de torsión, así sean de albañilería o sean de tornos. Como ocurre que los edificios en esquina, acá tenemos una esquina, por ejemplo. Si acá hay una edificación, podría ser aporticada. Sale un palo así simple, no está alineado, no importa. Tu vecino y tu vecino, ¿qué haces acá? Le pones un muro, pues, ¿no? Tu muro de albañilería, todito cerrado. Este muro de albañilería, si no lo aíslas en la estructura principal, ya generaste una zona rígida acá. Tu centro de rigidez se va a venir por acá. Y tu centro de masa va a estar por acá. Cuando vengan sismos, va a haber torsión y estas columnas de acá van a reventar. Entonces, eso es un problema. Entonces, lo que tienes que hacer es aislarlos, estos paños del muro de tus columnas conjuntas, como tenemos por acá.
tecnoporto, puntas, sus columnetas. Por eso una estructura apórtica es más costosa. Porque aparte de la estructura principal tienes que generar estructuras pequeñas que te soporten el paño del muro. Que con ellas sí, pues el paño no se voltea. Tienes dos columnetas, puede haber un acento, dependiendo de la longitud. Tienes una viguita solera arriba. Para que cuando venga el sismo, la estructura principal va a oscilar a un ritmo y los pañitos a su propio ritmo, pero no se van a caer. Esa es la idea. Si solamente se para, si no lo refuerzas, viene el sismo, este muro se amontona. Ah, bueno, lo reconstruirás, pero si hay una persona ahí lo va a matar, que cae por encima. Tu edificio va a estar en pie, pero el muro cayó. Entonces hay que tener cuidado de los edificios en esquina. En general, los en mi barco vemos cantidad de esos edificios. En mi esquina, y si usted revisa el interior, pues si es bañería, peor. La bañería confinada, las columnas tienen sus dientecitos y con el muro se arman una sola pieza, pues ese es el concepto. El muro y la fórmula se integran y trabajan como un todo. Pues ahí sí tienes como si fuese un par de placas grandotas. De todas maneras, en la bañería confinada. Yo les estoy hablando de pórticos, donde puedes aislar. En la bañería confinada tienes que buscar la forma de balancear esa rigidez, porque si no te genera torsión. Bueno, en Huánuco felizmente son a dos, pero igual, en Lima se más crítico. Este es otro edificio, igual han aprovechado la colindancia con vecinos para rigidizar, y la zona central es zona de escaleras, ascensor. Entonces, estructural es todo un arte. Colocar apropiadamente los elementos estructurales para lograr lo mínimo de irregularidades sísmicas. En cuanto a la normativa referida a lo que es placas, en el 1110 vas a encontrar disposiciones especiales para muros, el capítulo 14 exclusivamente muros, y nunca dejes de revisar el capítulo 21. Ahí están todas las recomendaciones para sismo, para vigas, columnas, placas, losas, etc. Específicamente para muros es la 21.9. ¿No? Ya hemos trabajado de estribos, si se acuerdan, que hemos usado la 21.4, la 21.6. Entonces en muros búscate la 21.9. Ahí le das una leída, todas las disposiciones para sismo, para el tema de placas. Bueno, los sistemas estructurales ya los hemos visto. Cuando hemos trabajado estribos, hemos trabajado esto, hemos hablado de esto. ¿Qué sistemas estructurales principalmente tenemos? Los pórticos, los duales y de muros estructurales. En Coqueta, Madrid, muy aparte está el muro de utilidad limitada. Eso lo sacamos del saco, porque tiene un tratamiento especial. Y ya hemos visto cuando clasifica como pórtico, dual o de muros. Y la I060, la dual, lo subclasifica en dos más, tipo 1 y tipo 2. Eso lo hemos visto en su momento acá. Vamos a hacer un breve repaso. Para que clasifique esta estructura y determine si trabaja como pórticos, ¿qué tiene que pasar? Que el 80% del importante sísmico, ¿quién lo tiene que absorber? Las columnas. Y el resto, las placas, 20%. Y si tienes algunas placas, si tienes la duda, será dual, será de muros, absorbes ya con el importante que absorbe ya no las columnas, sino los muros. Si los muros te absorben el 70% o más del portante sísmico, clasifica como muros. Y será dual si es que los muros nuevamente te absorben entre el 20 y el 70% del portante sísmico. Con eso clasificas. Entonces, es importante saber clasificar tu tipo de estructura, porque con eso, de eso también depende el diseño de tus estribos de columnas, ¿cierto? Y de eso depende el factor R. Si va a ser 8, 6, 7. Entonces, un proceso de diseño es cíclico, tiene que dar varias vueltas, ir ajustando tu diseño. De pronto tú partiste de la premisa que es de muros, con eso calculaste tu sub, importante, hiciste todo el trabajo y cuando verificas, resulta que era dual. Y si es dual ya no es 6, sino de 7. Si eso es 7, te cambia. Tienes que recalcularlo. Entonces,
En estructuras son procesos de recálculo varias veces hasta que afines tu estructura, finalmente queda. En la I030 tenemos esto. Para que clasifique como pórticos, el porcentaje de corte que absorben las columnas tiene que ser superior al 80%. Y si esto no se cumple, posiblemente esté clasificando como dual o de muros. Pues para eso analices el corte que absorben los muros, ya no las columnas. Si el corte que absorben los muros está entre 20 y 70, clasifica como dual. Si el corte que absorbe el muro está de 70 para arriba, clasifica como. Y ahí tenemos los dos duales, ¿no? El tipo 1, tipo 2. El tipo 1, el cortante y la base, que está absorbido por las placas entre el 60 y el 80%. La diferencia que la absorbe, la columna. Se puede utilizar con el 0,30, que también hemos hablado, no es entre el 60 y el 80, sino entre el 60 y el 70. Porque la I030 trabaja con 70. Es una norma más actualizada que la I060. Esto ya hemos hablado en su momento, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Y será dual 2, si el corte que absorbe las placas está entre el 20 y el 60. Si esto es así, ¿quién va a absorber la diferencia de cortante? Las columnas. ¿En qué tipo de dual era más exigente la norma para el diseño de estilos de columnas? ¿Dual 1 o dual 2? 1. 2. ¿Por qué? Porque es precisamente hacer los pórticos. Claro, si las placas están absorbiendo entre el 20 y el 60, ¿quién absorbe la diferencia? Las columnas. Las columnas están absorbiendo más cortante, hay que diseñarlos con mayor exigencia. Se utiliza la 21.6. Y cuando es pórticos, la 21.6, porque las columnas sólidas están absorbiendo el cortante, no hay placas que le ayuden. Estamos hablando de esto. Entonces, esta subclasificación también les había dicho que es propio de la norma peruana, esto está en la serie. La norma peruana subclasifica dual 1, dual 2. ¿Para qué? Porque la norma peruana necesita frecuentemente dar énfasis en diseñar los libros. Hemos visto también cómo se encuentra el cortante en el diseño, ¿no? Es 1.25 del momento, si se acuerdan. Entonces, da énfasis a diseñar este tipo de columnas si pertenece a un sistema tipo 2, por el tema de seguridad. Entonces, es más exigente en ese caso. Este es un resumen de lo que acabamos de decir.